nos visita Ernesto Alonso. Tiene 53 años, es secretario de Relaciones Institucionales del CECIM La Plata y en sus ratos libres es un pescador obsesivo. Muy bien, y aquí tenemos el gusto de recibir a Ernesto Alonso. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rocío? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, mañana se cumplen 34 años de la Guerra de Malvinas. Como es habitual, ustedes van a hacer el acto en homenaje a los caídos en la guerra en la Plaza de las Malvinas, allí en 19 y 53, como lo hacen siempre, ¿no? Sí, bueno, este año se cumplen 34 años y un poco es el día que siempre homenajeamos a todos aquellos compañeros que no regresaron en 1982. Es el día de los caídos y los excombatientes de Malvinas, ¿no? Un día que también siempre pedimos que hagamos una reflexión al respecto qué nos pasó, bueno, qué pasó en ese momento, en 1982, durante la dictadura militar, que se apropia de esa causa nacional y popular como lo que es Malvinas. Y lamentablemente siempre decimos, si hay algo que nos alejó de Malvinas fue esa guerra que le permitió posteriormente al imperialismo británico avanzar con una presencia en un enclave militar, esa base que fue instalada en 1985 y después, por supuesto, con toda la explotación de los recursos naturales, ¿no? Ernesto, mañana ustedes van a reclamar seguramente por los 123 soldados que están enterrados en Malvinas y que no están identificados, ¿no? Esa es una de las banderas que también se hizo ver en la última marcha del 24 de marzo. Sí, bueno, hay varios temas, asignaturas pendientes todavía con ese proceso de memoria, verdad y justicia que es sobre el tema de Malvinas, porque como decimos también, el conflicto de Malvinas también fue la dictadura, que tiene que ver con los desaparecidos de Malvinas. Y esto lo empezamos a tomar muy en cuenta cuando empezamos a regresar nuestros viajes a Malvinas a partir del 2006, 2007 hasta la actualidad, donde empezamos a recorrer el cementerio y de 234 tumbas, 123 no están identificadas. Hay una placa que reza "Soldado argentino solo conocido por Dios", y bueno, eso nos empezó a hacer mucho ruido. Imagínate que del Regimiento 7 solamente 6 están identificados de 36 muertos, y es así donde empezamos a tomar contacto con un grupo de familiares, básicamente un grupo de familiares de Chaco, y nos empezamos a dar cuenta que había un duelo que no había concluido. Y ese dolor de las familias que habían regresado posteriormente a Malvinas, que llegaban al cementerio y no encontraban a su ser querido. Hay algo que ahí no se ha saldado, que es el cerrar ese duelo, y es así que decidimos iniciar un recurso de amparo en el año 2011 en la Justicia Federal, donde la justicia posteriormente le reconoce el derecho que tienen las familias de saber la verdad y cuál fue el destino final de sus seres queridos. Y por supuesto también después hubo una decisión de política de Estado por parte de la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, donde, casualmente fue un 2 de abril del 2012, donde anuncia que el Estado Nacional iba a realizar todas las cuestiones que tengan que ver con la identificación y solicita que intervenga la Cruz Roja Internacional. Bueno, se ha hecho todo un proceso de consentimiento de familias, hay más de 80 familias que han dado su ADN, se trabajó a través del Ministerio de Justicia, de Cancillería, también se tomó colaboración el equipo de antropología forense argentino, pero bueno, ahora estamos en una instancia en la cual sabemos que los británicos siempre meten un poco la cola en estas cuestiones. Esto se trata de una cuestión meramente humanitaria. Exacto. Así que un poco va a ser el eje de este año, este 2 de abril, a los 34 años de Malvinas. Ese va a ser uno de los reclamos seguramente en el día de mañana. También, si hablamos de Malvinas, tenemos que hablar de las torturas, ¿no? Que es una cuenta pendiente por parte de la justicia, porque en Malvinas los torturadores eran los mismos que torturaban aquí en el continente hacia los soldados. A Malvinas fue el mismo ejército de Videla y de Galtieri. Esto también tan conocido, más que nada en la ciudad de La Plata, por el testimonio que hemos dado desde el CECIM. Hay una causa pendiente en la Justicia Federal. El año que viene se cumplen 10 años de la presentación de las primeras denuncias, 25 casos que fueron recopilados por el entonces subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, el doctor Pablo Basel. Y hoy estamos hablando de más de 120 denuncias. Pero a esto se le agrega la desclasificación de los archivos de Malvinas. Hemos podido conseguir, a través también de una decisión política que toma la Presidenta de la Nación, tomar acceso a esos archivos
desclasificados, que son documentos irrefutables, ¿no? Que contrastan con muchas veces esas versiones que nos decían que eran mentiras. Ahí está, bueno, estamos viendo algunos de esos archivos. Ernesto, quisiera que nos expliques qué significa esa planilla, ¿no? Y qué implicancia tiene con esto que estás hablando acerca de los delitos de lesa humanidad. Bueno, son cientos de archivos y de expedientes en los cuales nosotros vemos cuáles fueron las órdenes y en este caso, bueno, son planillas resúmenes que indican, al regreso de Malvinas nos hicieron firmar las actas de recepción, donde muchos compañeros con mucha valentía ya denunciaban estas violaciones a los derechos humanos. Es así que cuando toman vista los militares de estas acciones, fíjate, ahí está reproduciendo, creo que es las órdenes del propio Nicolaides, Cristinio Nicolaides, comandante jefe del ejército, que dice que solamente esto se debe manejar en el ámbito disciplinario. ¿Qué significa esto? Aplicarle 2 o 3 días de arresto a un teniente, a un cabo, por estas violaciones a los derechos humanos. Y todo el encubrimiento que se hizo y todas las directivas que hubo de inteligencia militar para que no habláramos, y todas las directivas que hubo de inteligencia militar para que esto no se contara en los medios de comunicación. En esos documentos que ahí veíamos decía claramente que el soldado que volvía no podía contar absolutamente nada de lo que había ocurrido allí, ¿no? Fue como terrible, he escuchado en otras oportunidades también ese silencio autoimpuesto por parte de ustedes cuando volvieron de las islas. Sí, bueno, ahí estás viendo la imposición de silencio, ¿no? Claro. Que no se podía hablar. Y toda persona que pasa una cuestión traumática, como fue haber pasado por una experiencia, una guerra, creo que lo peor que puedes hacer es que no hablen. Por supuesto, desde el CECIN hicimos todo lo contrario, como jóvenes transgresores que éramos, ya no somos tan jóvenes, empezamos a hablar. Y empezamos a contar y empezamos a decir las verdades que hoy se encuentran con estos archivos. Estos archivos son, insisto, documentación oficial de las propias Fuerzas Armadas que demuestran las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en Malvinas. Es una prueba fundamental, ¿no?, para seguir adelante con la causa judicial en este sentido. Es una prueba fundamental, parte de esto fue entregado a la justicia, parte de esto fue remitido, hay un caso que llegó a la Corte Suprema de Justicia, que dictó la prescripción. Nosotros eso lo llevamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se está trabajando en la comisión, entendemos que muy rápidamente vamos a tener la admisibilidad de ese caso y la justicia va a tener la obligación de investigar porque Argentina ha firmado pactos internacionales y creo que si no los cumple estaría violando y ahí sí iríamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde hay mucha experiencia también de muchos fallos que produjo la justicia argentina y que tuvo que ser revisto por estos fallos de la Corte Internacional. Así que, bueno, es como todo, hay que ponerle voluntad y lo que no nos van a cansar es de que esto se llegue a la verdad porque hay una necesidad de que nuestro pueblo sepa lo que pasó con sus soldados en Malvinas. Ernesto, a estos 34 años desde la guerra, ¿cómo viste estos años de lucha, ¿no?, con tus compañeros también? El Centro de Excombatientes de La Plata son uno de los más organizados y más luchadores en este sentido, ¿no? Hemos tomado estos temas porque además el CECIN, cuando nos conformamos, apenas regresamos de Malvinas, somos un organismo de derechos humanos también y creo que hemos dado, digamos, prueba y hacemos un análisis muy positivo de estos 34 años de organización, que además también hemos saldado muchas cuestiones que tenían que ver con las secuelas que dejó el conflicto. Hoy ya no estamos hablando más de que hay compañeros mendigando por las calles o pidiendo trabajo, como lo veíamos hace mucho tiempo. La situación que hoy tienen los excombatientes, por suerte, bueno, la tendríamos que haber tenido allá en la década del 80. En ese lapso también, lamentablemente, quedaron muchos compañeros y, por supuesto, nos sentimos muy orgullosos de la tarea realizada y no vamos a aflojar y no vamos a bajar los brazos. Y mañana tenemos el homenaje a las 11 de la mañana entonces en el Centro Cultural Islas Malvinas, en el monumento. Así sí, como mañana a las 11, esperemos que nos ayude el tiempo. Esperemos. Está complicado, pero bueno, como todos los años, hacemos la convocatoria amplia. Bien, invitamos a todos. 19:51, en el monumento que está ahí, en el homenaje a los caídos. Y así que esperamos a todo el mundo que venga a acompañarnos en tanto en cuanto nos